tarda, benvinguts i content de veure'ls de nou en aquestes sessions. Utilitzem el castellà per la ponent d'avui, per la persona que avui ens parlarà i per les persones que ens sentiran o ens seguiran en directe o en diferit. Pero quería, en primer lugar y muy especialmente, dar la bienvenida a una persona especial a la sesión de hoy, y me refiero únicamente a Esther Cabanas, que ya sabe que para mí lo es, sino a la nueva secretaria general de la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña, Núria Valls, que me hace mucha ilusión, que hace 24 horas creo que está ejerciendo el cargo, y es el primer acto oficial, me parece, el primer acto público en el que participa después de su nombramiento. Entonces, bueno, no os voy a contar quién es Núria, ya la conocéis bastante de vosotros, tiene una larguísima experiencia. Entonces, bueno, están conformando un departamento de Drets Socials de la Generalitat de Cataluña que no va a tener parangón, no solo en el gobierno de la Generalitat, sino en los gobiernos de toda España. Estoy encantado de lo que se está haciendo en esta etapa y le agradezco muchísimo a Núria que haya querido estar hoy presente. Y le sigo agradeciendo y cada vez, en cada nueva sesión, como recordaréis, reincido, sigo agradeciendo a Esther Cabanas la oportunidad que nos va dando, y a mí en particular, de aprender cosas. Entonces, hoy cuando veía el título de la conferencia, que era un poco más amplio que el que aquí aparece, porque era largo, y descriptivo, pero realmente que título, més ben trobat, que decimos en catalán, más bien trovado, ¿no? Más bien encontrado, porque el propio título ya permite intuir el contenido de la conferencia, impresionarse con lo que puede suponer el acogimiento, la acogida para las personas que son objeto de esta acogida, la importancia y la relevancia que tiene este proceso. También despierta la curiosidad intelectual de saber cómo funciona y el interés por escuchar a la conferenciante hablarnos de esos temas, y a la vez la reflexión de qué responsabilidad de acoger, porque se puede acoger para bien y se puede acoger para no tan bien, qué responsabilidad y qué esperanza, ya que se puede hacer bien, y se puede hacer bien de manera duradera en el tiempo, porque eso se va un bien que se dará de generación en generación. Entonces, realmente notable, y agradezco muchísimo la oportunidad de seguir aprendiendo hoy también en este ciclo que andamos por la séptima conferencia del ciclo y seguimos manteniendo todo el estímulo del aprendizaje en este mismo ciclo. Bien, nada más le paso la palabra a Esther Cabanas, que presentará a la conferenciante, y reitero mi agradecimiento por su presencia. Gracias. Bé, bueno, bona tarda a tothom i benvinguts aquí a les conferències del Palau Macaya, y pasaré al castellano para que Cristina me entienda. Bueno, hoy voy a presentar a Cristina y presento a Cristina Erce, pero también presento a Cristina porque para mí es Cristina, porque hace años que la conozco y para mí es un placer presentarla como profesional, pero también como persona. Cristina es una de esas personas que el día que la conoces, pues dices, esta me la quedo para mí porque sí, ¿no? Porque es de esas personas con las que yo he trabajado durante años, intentando entender qué les pasa a nuestros niños, cómo podemos ayudarles y cambiar la mirada para poder, bueno, pues intentar conseguir que esos niños y esas niñas que han sido vulnerados, que han sufrido, ¿no? Buscar de qué manera les podemos ayudar, de qué manera les podemos entender, ¿no? Cómo los tenemos que ver, escuchar, ¿no? Y bueno, y esa es la persona, ¿no?, que yo conozco, pero también Cristina es una psicóloga, es una profesional desde hace un montón de años que trabaja con infancia víctima de violencia, en tanto que ella trabaja en el ámbito del acogimiento familiar. Trabaja en Lauca, que es una entidad de Guipúzcoa que, bueno, se dedican a hacer acogimientos en familia ajena. Entonces, bueno, pues Cristina lleva muchos años así, trabajando, pero además ella utiliza el método, ¿no?, que nos enseñó Jorge Barudi, que es el método investigación-acción. Es el método que nos permite trabajar y establecer coherencia con aquello que hacemos y con aquello que les pasa a nuestros niños sin dañar, pero al mismo tiempo obteniendo los resultados necesarios para poder ayudarles y mejorar nuestro trabajo. Parece desde que nos conocemos ahora hemos cambiado muchísimas cosas, ¿no?
en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar, que continuamos estudiando, conociendo, intercambiando experiencias, estudios, cosas que eso es lo que toca, ¿no? Para poder ayudar a nuestros niños tenemos que hacer esto. Primero, el trabajo en equipo. Segundo, estar al día, actualizarnos, estar en lo que hay. Que lo haga otro no quiere decir que esté mal, sino que quiere decir que a lo mejor lo hace diferente y si trabajamos juntos nos podemos complementar. Eso es lo que hemos aprendido Cristina y yo, ¿no? Durante estos años, trabajando con Jorge Barudi y, bueno, de un tiempo aquí hemos trabajado con Cristina sobre el acogimiento familiar en la de Gaia y en el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Y, bueno, pensé que sería una muy buena idea poder compartir aquello que estábamos trabajando en una conferencia, que yo le agradezco mucho que esté aquí, porque para mí es una oportunidad increíble poder compartir los conocimientos de Cristina en cuanto el acogimiento, sabe de acogimiento familiar, sabe de niños maltratados, de niños que sufren trauma y cómo el acogimiento puede ser un elemento reparador, ¿no? Y puede ayudar a que esos niños puedan recuperar su vida y reparar ese daño que en un momento determinado han tenido que sufrir por diferentes causas. Y sin nada más, Cristina, todo para ti. Adelante. Vale, me voy a poner ahí. Bueno, ¿se me oye bien? Vale, pues en primer lugar me gustaría agradecer a la Generalitat de Cataluña, a CaixaForum, la invitación. Para mí es un honor poder participar de este ciclo de conferencias en el que me consta que ha venido gente pues muy importante en todos los temas relacionados con la infancia que sufre. Y bueno, me gustaría agradecer especialmente a Esther la invitación. Como ya he dicho, somos amigas desde hace tiempo y nos une una misma mirada del sufrimiento infantil y el convencimiento de que, aunque a veces desfallezcamos, hay que seguir estando ahí y hay que seguir poniendo nuestro granito de arena por mejorar la vida de los niños que han tenido experiencias de desprotección temprana y sobre los cuales, los niños, niñas y adolescentes, sobre los cuales tenemos que poner una mirada comprensiva y reparadora. Y un poquito el objetivo de la conferencia de hoy es fundamentalmente dar una esperanza de lo que es el acogimiento familiar, de por qué es una medida por la que tenemos que apostar, pero también quiero dejar claro que el acogimiento familiar no sirve si no se cumplen determinadas cuestiones. Y aquí empiezo con una frase que para mí ha sido importante y la pienso sinceramente. Acoger no es recoger, no todo vale. Y me gustó cuando le leí a este autor porque me sentí muy identificada, ¿no? En el sentido de que hoy en día tenemos muchos conocimientos y no basta con proporcionar una protección y una seguridad física. Efectivamente, eso es necesario y es importante y todos los niños y niñas deberían tenerla garantizada, pero por sí sola no va a garantizar ni proteger de la repetición transgeneracional del maltrato. Por tanto, acogimiento sí, pero no es simplemente recoger. Vamos a tener que poner muchísimo más en lo que implica la medida de acogimiento. Bien, también me gusta mucho esta imagen y seguramente si empezase a preguntar, pues veríamos distintas cosas, ¿no? ¿Y por qué me gusta esta imagen? Pues me gusta por esto. Porque las manos sirven para acariciar, pero también para estrangular. ¿Qué nos dice esto? Que las relaciones del contexto de crianza van a determinar que una persona menor de edad se sienta querida, amada y digna valiosa y digna de ser tenida en cuenta, o que se sienta menospreciada o odiada, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el acogimiento familiar? Tenemos que conseguir unas manos que acaricien y que hagan que los niños y las niñas se sientan queridos, amados y dignos de confianza.
Antes de hablar propiamente del acogimiento familiar, voy a destacar o a recoger algunos aspectos de la neurociencia. Es un campo que ha avanzado muchísimo en los últimos años y al que tenemos que mirar. No voy a hablar mucho, creo que de esto ya os habló Rafael Benito de manera extensa, pero sí voy a recordar algunos conceptos porque tienen relación con lo que luego yo voy a querer explicar. Bueno, ¿qué sabemos del desarrollo del sistema nervioso? Lo primero que sabemos es que comienza muy pronto. Entre las 6 y 7 semanas ya han aparecido las estructuras fundamentales del sistema nervioso. Por lo tanto, es un organismo que empieza ya a construirse de manera muy temprana. Además, conlleva procesos de proliferación máxima, que es lo que llamamos la plasticidad, y de destrucción selectiva masiva, que son los procesos de poda. Y sabemos también que el neurodesarrollo, es prolongado en el tiempo. De hecho, el cerebro no termina de desarrollarse hasta que llegamos a los 25 años. Eso no quiere decir que a partir de esa edad no podamos sufrir cambios, pero hacia los 25 años el desarrollo del cerebro ya se mantiene de una manera casi definitiva. Esto tiene una parte buena y tiene otra parte no tan buena. La parte buena es que tenemos 25 años para influir de manera positiva en el desarrollo de nuestros niños y niñas y adolescentes. La parte mala es que también tenemos 25 años para hacerles mucho daño. Por tanto, nos abre oportunidades, pero también tenemos que estar abiertos a esos riesgos, ¿no? Importante, luego lo retomaré, nos han enseñado que lo que no consigues antes de la adolescencia, olvídate. Y lo que la neurociencia nos dice es que es falso. En la adolescencia se produce una recapitulación del neurodesarrollo y es el segundo momento más importante del desarrollo del ser humano. Es un segundo momento en el que se produce una proliferación máxima y se produce también una poda selectiva, con una ventaja añadida, y es que el primer momento y el más importante son los 2 primeros años, pero muchas veces no llegamos a tiempo en ese momento, ¿no? Porque la detección de las situaciones de desprotección es más tardía, pero a la adolescencia podemos llegar casi siempre, con lo cual esto también es un mensaje de esperanza y de hacernos tener otra mirada hacia los adolescentes, porque se puede y debemos hacer muchas cosas. Bueno, sabemos más cosas del neurodesarrollo. Sabemos que el neurodesarrollo es secuencial, se desarrolla por fases y hay una falta de sincronía. No hay un desarrollo armónico, no se desarrolla todo a la vez, sino que unas partes del cerebro y del sistema nervioso se desarrollan antes que otras. Sabemos también que en el desarrollo se producen momentos, ventanas de oportunidad, que son momentos donde se pueden desarrollar más ciertas capacidades. Por eso se habla de periodos sensibles y críticos. Se sabe, por ejemplo, que si durante los 4 primeros años un niño no recibe estimulación sensorial, aunque haya nacido con todas las capacidades para ver, no va a ver, porque la estimulación es fundamental para el desarrollo de esa capacidad. Por tanto, lo que sabemos es que esos periodos de sensibilidad y periodos críticos, dependiendo de qué capacidad o competencia estemos hablando, son fundamentales y esto lo tenemos que tener continuamente en la cabeza. Y también sabemos que el neurodesarrollo, el desarrollo del sistema nervioso es interdependiente, es decir, que el desarrollo de unas partes conecta con el desarrollo de otras, de manera que si unas van mal, otras también van a ir mal posteriormente. Vale, además, el desarrollo sigue un orden genéticamente programado que va desde la parte más primitiva, que es el sistema límbico, donde está todo el sistema que regula las emociones, a la parte más evolucionada, que es el córtex prefrontal, y en cuanto a los hemisferios, va del derecho, que es más impresionista y intuitivo, al izquierdo, que es más analítico y lingüístico.
Bien, y sabemos que lo que se desarrolla posteriormente se apoya sobre lo que se desarrolla antes. Vale. Por otro lado, voy a hablar de una capacidad que es fundamental, que es la regulación emocional. Una buena regulación emocional requiere de un sistema o de un cerebro, un sistema nervioso bien integrado. Pero es que además la regulación emocional es la base de la salud física y mental de los individuos a lo largo de toda la vida. Es decir, que un niño que no tiene una buena regulación emocional no solo está comprometiendo su salud psíquica, está comprometiendo también su salud orgánica y no solo en el momento presente, sino a lo largo de toda la vida. Y sabemos que esa regulación emocional depende de desarrollar un cerebro bien integrado. El cerebro bien integrado requiere una integración vertical, de abajo a arriba, y una integración interhemisférica, que es la integración que se produce entre los dos hemisferios. Vale, ¿de qué va a depender que un niño o una niña logre que llegue a tener un cerebro bien integrado que le permita tener una buena regulación emocional? Pues va a depender de tener un otro que tenga un cerebro bien integrado y que mientras él no lo tiene, ponga su cerebro al servicio del niño. Es decir, el ser humano va evolucionando a través de la relación de apego en la que se da una conexión del cerebro de la persona de apego con el cerebro del niño. Fijaros lo que esto significa, supongo que ya estáis pensando, las implicaciones que tiene todo esto para tantos niños y niñas que tenemos que no tienen un yo en algunos casos, y luego un yo que sea adecuado, que tenga un cerebro bien integrado. ¿Qué tipo de padres tienen muchos de los niños con los que trabajamos? ¿Qué cerebros tienen, ¿no? Vale, la autorregulación, como ponemos ahí, no es el único objetivo, ni es el objetivo final. Lo que queremos es que los niños aprendan a autorregularse y a corregularse con el otro, porque es una capacidad fundamental para el ser humano. Y aquí viene una de las primeras ideas que tenemos que tener muy claras. Esta es una gráfica donde se representan los periodos sensibles del desarrollo temprano del cerebro y, como veis, hemos dicho que la regulación emocional es fundamental para la salud física y mental y orgánica, física y psíquica de las personas a lo largo de toda la vida, y veis dónde está marcada. Esto lo que nos dice es que a partir de los 3 años ya es muy difícil influir sobre la regulación emocional. No quiere decir que no vayamos a poder hacer nada, pero mirar cómo va la curva. La curva nos dice que el periodo fundamental para poder ejercer cambios en positivo y en negativo en la regulación emocional se encuentra entre los 0 y los 3 años, lo podemos alargar un poquito más, hasta los 4, no más. Vale, voy a hablar ahora de un concepto también interesante que es la resiliencia cerebral, y el primer factor que promueve la resiliencia cerebral son las relaciones. Los seres humanos nacemos muy dependientes y necesitamos apegarnos a alguien, sea bueno, sea malo, para sobrevivir. Un bebé ni siquiera puede elegir ni puede discernir si la persona que tiene delante le va a querer, le va a cuidar o no. No puede directamente sobrevivir. Esa es una característica del ser humano. Por tanto, nacemos ya predispuestos a apegarnos a alguien. Además, sabemos que en ese desarrollo, fundamentalmente durante el primer año de vida, lo más importante es que los niños puedan desarrollar una relación de apego, y lo van a hacer a través de la relación con un yo que va a estar ahí de manera consistente y permanente. Lo que moldea el neurodesarrollo y el desarrollo de todas las capacidades del individuo es la relación de apego, en la cual no es una relación meramente afectiva. La relación de apego no es meramente afectiva. Hay un sistema cerebral integrado que está modelando a un sistema cerebral en desarrollo y en crecimiento.
Por tanto, los buenos tratos generan resiliencia cerebral, pero de la misma manera los malos tratos generan cerebros no integrados. Aquí tengo una cita de Bruce Perry, que es uno de los autores de referencia y al que conocí además por Esther, que me recomendó ella uno de sus libros fundamentales. Y he rescatado varias citas de su libro porque es una referencia clave, como digo, ¿no? Que dice: los aspectos más traumáticos de cualquier desastre tienen que ver con la destrucción de las conexiones humanas, algo que es especialmente cierto en el caso de los niños. Como resultado, recuperarse de un trauma o un abandono es asimismo una cuestión de relaciones. Restablecer o recobrar la confianza, regresar a una sensación de seguridad y volver a conectar con el amor. Podemos leer a diferentes autores, pero todos nos van a llevar a las mismas conclusiones. Sin tener a una persona que esté disponible para los niños y las niñas de manera incondicional, no va a ser posible un desarrollo sano y no vamos a poder hacer ningún tipo de reparación del trauma. Y eso lo vamos a encontrar en diferentes autores que lo van a explicar de distintas maneras. Vale, el segundo factor de la resiliencia cerebral es la experiencia afectuosa y perseverante. Es decir, no solo nos basta tener una relación, sino que tiene que ser una relación estable, permanente, que se mantenga a lo largo del tiempo. Por eso es tan malo el cambiar a los niños continuamente de ubicación. Ahí no estamos permitiendo que los niños puedan desarrollar y cubrir sus necesidades y posiblemente estamos generando ciclos de revictimización, porque no basta simplemente con estar con una persona que te pueda cuidar, sino que esa persona tiene que ser estable en la vida de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué nos dice el cerebro? ¿Qué podemos aprender sobre el cerebro y que nos ayuda a entender estas cuestiones? Vale, el cerebro cambia a medida que repite. La base del aprendizaje es la repetición y el cerebro va fijando todos los aprendizajes a medida que va pudiendo tener experiencias repetidas y pautadas. Pero además, posiblemente habéis oído hablar de los cambios epigenéticos, que es la manera como podemos influir en nuevas generaciones, y los cambios epigenéticos se producen a través de las relaciones, pero tienen que ser relaciones sostenidas en el tiempo, si no los cambios que vamos a lograr no van a tener fuerza suficiente y no van a promover cambios epigenéticos que son realmente los necesarios para revertir las situaciones de maltrato. Y luego también sabemos que el cerebro se desarrolla de forma usodependiente, de tal manera que las partes que el cerebro no usa van perdiendo eficacia y se van atrofiando. Por eso el cerebro necesita estimulación concreta en distintas partes y en momentos muy concretos. Vale, y diréis, ¿y para qué nos metes, si además es psicóloga, para qué nos metes esta chapa sobre neurociencia, ¿no? Yo, la verdad es que cuando me formé en la universidad y después nadie me habló de esto. Todo esto lo hemos ido aprendiendo después y lo que hemos descubierto es que tiene una importancia fundamental para nuestro trabajo. Y yo voy a intentar transmitiros por qué creo que todo esto es muy importante, ¿no? En primer lugar, nos proporciona evidencia científica de la necesidad de intervenir de forma muy temprana. Fijaros, lo que todo esto nos dice es que la base de la salud mental y física de una persona a lo largo de su vida se juega en los 2-3 primeros años y que muchas cosas que no hagamos en ese momento no las vamos a poder hacer nunca, que se pierden capacidades que no se van a poder volver a desarrollar. Claro, tenemos que integrar esto en nuestros procedimientos. La neurociencia no puede ser un complemento, no puede ser algo que escuchamos una charla y decimos qué interesante, se tiene que convertir en una parte fundamental de nuestras intervenciones. Nos demuestra también que no todo lo que se destruye lo podemos reparar. Aquí en el sistema de protección infantil
tendemos a veces a autoengañarnos diciendo, bueno, pues ya le conseguiremos una familia, ya dará la vuelta con tiempo. Pues lo cierto es que no, que si llegamos demasiado tarde no vamos a poder reparar todo lo que se ha destruido, lo cual supone una responsabilidad tremenda para todos los profesionales que estamos trabajando en este campo. Por otro lado, recojo la idea que comentaba anteriormente de que el cerebro se desarrolla de forma secuencial y que las fases más posteriores se asientan sobre las primeras. ¿Esto qué quiere decir? Que si el principio está mal, va a ir mal todo, porque se va a asentar sobre una base que está mal, lo cual nos lleva nuevamente a la necesidad de la intervención precoz, pero también nos lleva a conocer otro aspecto que debemos tener en mente, y es que muchas veces la gravedad del daño no la vamos a ver hasta que los chavales crecen. Y a veces en la adolescencia se manifiestan problemas que no habían aparecido anteriormente y que no se producen porque el niño me lo han cambiado, se producen porque el niño vuelve a reexperimentar toda la situación traumática que pudo vivir en los primeros años y se manifiesta con toda su gravedad. Vale, y finalmente sabemos que la persona ha sido dañada, los niños han sido dañados en la relación y que lo que les cura es la relación. Vale. Problema. Aquí ya empezamos a ver uno de los primeros problemas. Si no hay manifestaciones observables y graves del daño que se está produciendo, nuestro sistema legal considera que la situación es de riesgo, no de desamparo. Por tanto, no se adoptan medidas legales de protección. Y voy a poner aquí el artículo 17 de la Ley Orgánica del Menor, que es terrible en su propia formulación, porque básicamente lo que viene a decir es que si la persona dañada la persona menor de edad se ve dañada, perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, de forma que sin alcanzar la gravedad, la intensidad o persistencia que fundamentarían su situación de desamparo, no vamos a proteger. Es decir, que podemos dañar un poco a la persona en todos los campos de su personalidad, pero bueno, que si no es demasiado no hacemos mucho. Esto lo hizo nuestro sistema legal, y esto desde el punto de vista de la neurociencia es una aberración, porque además el dolor y el daño sabemos que tiene un componente muy subjetivo, que lo que puede dañar a un niño no es necesariamente lo que a nuestros ojos nos puede parecer más grave. El daño depende de muchas variables que muchas veces no podemos ver con los ojos físicos y a primera vista. Claro, esto nos lleva a que tenemos que esperar a esto. Recordar todo el tiempo lo que he dicho del desarrollo del cerebro, lo que he dicho de periodos sensibles, periodos críticos. Y voy a traer aquí a una cita de Sugerard, que es magnífica y que está especializada en el desarrollo de bebés, y dice que la primera infancia es la base de la salud mental. Por lo tanto, debemos ocuparnos de los bebés. Esta es la primera persona a la que yo le oí decir que para tener una sociedad más sana lo que tenemos que hacer es invertir en bebés. Vale. Y aquí apunto otra idea o otra regla que a mí me parece una regla de oro. Y es que en el sistema de protección infantil para los niños y las niñas el tiempo es oro. La demora en la toma de decisiones revictimiza. Y traigo aquí dos citas de Hughes, que es otro autor de referencia, que además creo que estuvo en Barcelona, aunque no le pude ver. Dice que cada niño debería tener tan solo un destino temporal antes de mudarse a un acogimiento permanente o a una forma de vida permanente. Y la segunda todavía me parece más importante. No podemos emperrarnos en los programas de preservación familiar mientras los niños en dichos programas siguen sufriendo, hay algo que está mal redactado, perdonar, maltrato emocional y abandono, y corren riesgo de maltrato físico y sexual.
vivir durante meses en circunstancias de maltrato emocional y abandono está causando un daño significativo en las mentes y los corazones de estos niños. Si los proveedores legales de salud mental y de servicios sociales se niegan a reconocer esta realidad, tenemos pocas razones para esperar que nuestra sociedad se tome en serio las necesidades de desarrollo de estos niños. Fundamental. ¿Cuánto tiempo perdemos en las intervenciones? Un tiempo que los niños y las niñas no tienen. Vale, conclusiones preliminares. No significa que esté terminando, todavía queda, pero sí que quería ir recapitulando un poco lo que vamos diciendo, ¿no? Primera conclusión, no solo debemos tomar buenas decisiones, debemos tomarlas a tiempo. Una buena decisión a destiempo es una mala decisión. No valorar suficientemente el tiempo de los niños y niñas es una forma de maltrato institucional. A veces, la falta de formación de los profesionales o el miedo a tomar decisiones difíciles nos lleva a alargar de manera innecesaria procesos e intervenciones. Los 3 primeros años de la vida de los niños y las niñas son fundamentales. Y aquí quiero que veáis esta diapositiva, es de Rafa Benito, igual la puso cuando estuvo. La parte que está en amarillo reproduce todo lo que se desarrolla durante la gestación y la parte que está en naranja reproduce todo lo que ocurre en el desarrollo de los niños en el primer año. Y yo os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que él o la pediatra detecta un caso de posible desamparo de un bebé de 3 meses y de forma resumida, pues como un ejemplo de lo que puede pasar, el proceso podría ser el siguiente. Hay que recibir la notificación, asignar profesional referente, estudiar la información preliminar, hacer una reunión de coordinación profesional, compleja por planificar las agendas de todo el mundo. Hay que poner un programa de intervención familiar para valorar el caso, presentar los profesionales a la familia. A menor colaboración de la familia, más tiempo lleva esto. Comenzar a intervenir con el caso. Claro, como ya ha pasado mucho tiempo, los y las profesionales dicen que no lo ven claro y, por tanto, emiten un informe en el que dicen que el pronóstico es incierto y que necesitan 6 meses más para seguir valorando. En el mejor de los casos, igual han visto al bebé 2 o 3 veces. Claro, pero es que 6 meses aquí, fijaros todo lo que supone. Y por mencionar algunas de las cosas que se dan en estos 6 meses, pues podemos ver que se ve la afectación de la mielinización del vago ventral, que el vago ventral tiene una importancia fundamental en el desarrollo humano, el desarrollo de los movimientos oculares y de la visión binocular y el inicio del desarrollo del córtex prefrontal y su labor reguladora en la vida emocional. Oye, ¿y esto lo estamos haciendo todos los días tan anchos, No, que no puedo, que fíjate que es que además la profesional se va de baja, se va de vacaciones, pues casi ya lo hacemos a la vuelta, pues fíjate que ya llegan las Navidades, pues casi, chica, y esto es el día a día de los servicios, en el cual me incluyo, Creo que esto es una crítica a todos los que estamos en este sistema, porque estamos negando el daño que estamos haciendo a los niños y a las niñas simplemente con esto. Bien. Más, el neurodesarrollo hemos dicho que requiere de otro cerebro, a ser posible un cerebro bien integrado. Y os voy a poner esta diapositiva, que son datos de 2021, y actualmente en el Estado hay más de 1000 niños menores de 6 años institucionalizados. Esto está prohibido por ley, pero es que además el desarrollo de estos niños está seriamente comprometido. Vale, esto es una cita que la pongo siempre y es de Cyrulnik, porque el acogimiento familiar no es la solución a todos los problemas, ni siquiera es el fin. El acogimiento familiar es un recurso
para elaborar el trauma de los niños que llegan a esta medida. Por tanto, no estamos en el final del camino, no es conseguirle una familia y ya lo hemos hecho todo. La familia es el principio del camino, no el final. Y me gusta muchísimo esta cita de Cyrulnik. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto, no? Con todo este potaje, ¿qué hacemos, no? Vale. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acogimiento familiar? En primer lugar, me gustaría decir que su importancia no está suficientemente reconocida. También me gustaría decir que se comparan acogimientos familiares que no tienen nada que ver. Por eso quería poner peras con manzanas, pero no he encontrado, entonces he puesto naranjas con manzanas, ¿no? En muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando hablan del acogimiento familiar, no tiene nada que ver con el nuestro. El acogimiento familiar en Estados Unidos es tremendamente cambiante, hay niños que pasan por 10, 12 acogimientos, es una realidad absolutamente diferente. En mi caso, por ejemplo, que yo voy a hablar de Guipúzcoa, que es lo que conozco, el 90% de los acogimientos son permanentes y como mucho pasan por un acogimiento de urgencia de manera previa, pero no están cambiando de familia continuamente y ese es el camino. Entonces, comparar estudios de acogimientos de ese tipo con estudios de acogimientos de esto no tiene nada que ver y a veces se comete ese error que tiene importantes consecuencias. No podemos comparar los acogimientos familiares temporales y permanentes como si fuesen lo mismo. La fortaleza del acogimiento familiar radica fundamentalmente en la permanencia. Por tanto, los acogimientos temporales deben ser muy breves y con motivos muy concretos. Los niños necesitan estabilidad y permanencia para tener un desarrollo sano. Y en mi experiencia, en general, cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Ahora os voy a poner esta diapositiva, que tiene que ver con tenemos una persona menor de edad expuesta a adversidad temprana. Nos tenemos que preguntar, ¿tiene un adulto disponible de forma incondicional? Sí, vale. Entonces se van a promover cambios epigenéticos resilientes, se va a convertir en un adulto más sano física y psíquicamente. Vamos a tener un adulto con más competencias parentales y marentales, que va a hacer un legado de genes resilientes y que va a trasladar o va a dejar libre del maltrato a la siguiente generación. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos? No va a haber cambios epigenéticos positivos, vamos a tener un sistema nervioso disfuncional, vamos a tener un adulto con mala salud física y psíquica, un adulto con incompetencias parentales y marentales, que va a dejar un legado de genes que provocan vulnerabilidad y que van a reproducir la cadena del maltrato a lo largo de las siguientes generaciones. Por tanto, una conclusión que quiero dejar aquí es que la clase política debería tomar conciencia de que no solo desde un punto de vista moral, sino también desde un punto de vista económico, la mejor y más barata inversión que se puede hacer para construir una sociedad más sana es la dedicada al cuidado de la infancia y la adolescencia y de forma muy especial a la primera infancia. Solo así vamos a poder interrumpir la cadena del maltrato y va a ser mucho más barato hacerlo antes que dejar que el maltrato vaya de generación en generación. Por tanto, la protección de hoy es el ahorro de mañana. Y esta es una frase que hicimos Rafa Benito y yo, porque el acogimiento familiar va mucho más allá de dar una casa a unos niños y niñas. El acogimiento familiar crea espacios seguros y a través de relaciones interpersonales estables y sensibles a las necesidades de las personas menores de edad acogidas, nos permite generar cambios epigenéticos que reducen los efectos de la adversidad temprana y previenen la transmisión intergeneracional del maltrato. Desde nuestro punto de vista, esta es la razón principal por la que se debería apostar de forma muy firme por el acogimiento familiar. Es la única medida, junto con la adopción,
la única medida del sistema de protección infantil que tiene esta potencia reparadora y capaz de transformar el sufrimiento y el dolor. Esta es una frase de Sugerard también, que os la mencionaba antes, ¿no? El factor X, el misterioso tónico que capacita a los bebés a sentirse bien tan pronto lo tienen a su alcance, es la receptividad. Fijaros, o sea, no estamos hablando de que necesitamos una máquina de última generación que cuesta un montón de millones, no. Estamos hablando de que lo que los niños necesitan son adultos receptivos, disponibles, accesibles, sensibles. Vale, y vamos a hablar un poquito de cómo son los niños que tenemos normalmente. Y aquí presento un listado de una autora, Young, que también es muy recomendable. Y aquí se recogen pues gran parte de las dificultades que tienen nuestros niños y niñas, ¿no? Son desregulados, rechazan los adultos los esfuerzos de los adultos, tienen un ego frágil, son agresivos, en fin, no me voy a extender. Si luego queréis tener la presentación, yo la pondré a disposición de Esther y ahí queda todo recogido, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que pedimos a las familias acogedoras, ¿no? Por un lado, les pedimos que entiendan los motivos de las reacciones de las personas menores de edad. Les pedimos que detecten y satisfagan sus necesidades, que ajusten sus expectativas a la realidad, que inserten a la persona menor de edad en una tribu. Sabemos que los niños necesitan tener más gente, no solo al padre o a la madre. Les pedimos que tengan una actitud de estar con. No me voy a entretener porque no me quiero alargar, luego si eso la pondremos. Les pedimos que, como dice Dan Siegel, se conviertan en puerto seguro y plataforma de lanzamiento, que respeten sus tiempos, que fomenten un sentimiento de pertenencia e identidad, que ofrezcan una imagen del mundo más amable y confiable, y que construyan una narrativa de la historia de la persona menor de edad. Sabemos que simplemente poder hablar de lo que nos ha hecho daño ya reduce significativamente el contenido o la intensidad emocional del daño, ¿no? Les pedimos que fomenten procesos de mentalización, que favorezcan el desarrollo de la capacidad reflexiva y que sean conectivos, presentes, pacientes y perseverantes. Esto es lo de estar con, que en realidad estar con es una actitud de cómo hay que estar con los niños. No se trata de estar al lado de, se trata de estar conectados, de estar, como se dice ahí, en una relación en la que exista sintonía, resonancia, aceptación, sostenimiento y respuesta contingente a las necesidades del otro, ¿no? Por tanto, ¿existe alguna duda acerca de por qué las familias tienen que desarrollar una parentalidad terapéutica? Queda bastante claro que tienen un reto muy complicado por delante, ¿no? A esto se añade una paradoja, y es que el daño de estos niños y niñas se ha generado en el contexto de una relación de apego. Los niños han aprendido que el imperativo biológico de buscar al cuidador a la vez es una amenaza a su supervivencia. Es decir, han aprendido que lo que les cura es lo mismo que lo que les hace daño. Y eso les coloca en una situación tremendamente complicada. Y eso es esta es una de las razones por la que los niños y las niñas rechazan lo que más necesitan, que es la relación. Por eso les cuesta muchas veces modificar sus estilos, confiar en las personas que les van a cuidar, porque lo que han aprendido es que la relación la necesitan, pero es lo que más les daña. Y esto, a su vez, hace que se pueda generar algo que Dan Hughes llamaba el bloqueo de los cuidados, y es que es muy difícil cuidar a una persona que te rechaza. Y aunque nos consideremos todos adultos que estamos por encima del bien y del mal y que esas cosas no nos influyen, no es verdad. Cuando a un niño tú le estás dando todo y de repente tú ves que se va con cualquiera, que no muestra ningún tipo de reconocimiento,
pues a todos nos empieza a subir una especie de rabia por aquí dentro, a unos más o a otros menos. Pero esto es algo que también resulta muy difícil para las familias acogedoras y necesitan que los profesionales les ayudemos a entender por qué pasa todo esto. Los niños que no reciben cariño físico constante o la oportunidad de construir lazos amorosos simplemente no reciben la estimulación repetitiva y pautada necesaria para construir adecuadamente los sistemas cerebrales que conectan la recompensa, el placer y las interacciones humanas. Por tanto, sin cariño no pueden construir todo esto. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que las familias solas no pueden. Recordemos el principio. Acoger no es recoger, no basta con colocar a un niño en una familia. Las familias necesitan apoyo profesional especializado y continuado en toda la duración del acogimiento, necesitan recibir formación y asesoramiento especializado, individual y grupal, ayudas económicas para manutención, apoyo escolar, tratamientos, profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos específicamente formados en esta materia, un contexto social comunitario más sensible con los y las niñas del sistema de protección y sus necesidades, ser cuidadas por los y las profesionales, así como por las instituciones, y disponer de recursos de respiro y de crianza compartida. El acogimiento familiar tiene distintos niveles de intervención, como veis ahí en la diapositiva, y debe haber coherencia e implicación por todas las partes. Bien, me gustaría ahora hablar del modelo neurosecuencial de Bruce Perry y ciertamente nos va a servir también todo lo que hemos hablado del cerebro para entender a dónde nos lleva este modelo. Bien, el modelo neurosecuencial de Bruce Perry, ahí tenéis el libro. Yo creo que es el libro más famoso que tiene, El chico al que criaron como un perro. Es un modelo de solución de problemas clínicos basado en la neurobiología sensible a las fases del neurodesarrollo. Básicamente lo que ellos hacen a través de preguntas van haciendo un mapa del cerebro, de tal manera que de cada niño sacan un mapa en el que está representado qué partes están más dañadas. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen con todo esto que hemos visto anteriormente. No es lo mismo que el daño se produzca a los 3 meses que a los 2 años, no es lo mismo que se produzcan todas las tipologías de maltrato solo una, tampoco afecta de manera similar a los chicos y a las chicas en las distintas edades. Entonces ellos, a través de la repetición de la historia, a través de preguntas, van haciéndose un mapa de cómo puede ser el cerebro de ese niño. Es un poco como la brújula. Y a partir de ese mapa, lo que hacen es desarrollar un programa de intervención individual, y ese programa de intervención individual se asemeja mucho al neurodesarrollo biológico y natural. Es decir, que lo que van a buscar es reproducir los mismos estados que deberían haber tenido estos niños y que no han tenido, y haciéndolo en el orden en el que la naturaleza lo hace. Es decir, sabemos, por ejemplo, que el primer sentido que se desarrolla y el que se desarrolla antes es el tacto. Entonces, muchas veces se va a empezar por ahí. A partir de ese mapa, ellos ven cada niño donde tiene los mayores o las mayores fallas y adaptan el programa de tratamiento a ello. Todavía nosotros no estamos ahí, pero estaremos. Nosotros lo hacemos de una manera más casera, pero bueno, ahí estamos también. Vale, entonces, esta es la realidad visible, un niño que está muy enfadado, y esta es la reacción automática. El adulto le riñe. Está enfadado el niño, ha hecho una trastada. ¿Qué es lo que nos dice el modelo neurosecuencial y todo lo que hemos ido explicando hasta ahora? Pues que la realidad oculta es esta y que la reacción necesitada es esta.
Lo que pasa es que cuando lo que vemos es el niño con el puño, nos cuesta mucho entender que hay todo esto por debajo. Y este es el proceso que tenemos que hacer con las familias, ayudarles a entender que no es el niño con el puño, que es el niño que no tuvo la estimulación necesaria cuando fue pequeño, que no le cogieron, que no le acariciaron, que no le mecieron en brazos. Y muchas veces los niños todo eso lo expresan con enfado, pero muchas veces lo que están necesitando es un abrazo. Y esto desde muy bien con las familias. En España no tenemos a Bruce Perry, pero tenemos a Jorge y a Marjorie, que además trabajan en Barcelona, y ellos han desarrollado de una manera estupenda pues, un modelo de intervención en traumaterapia sistémica que recoge 3 bloques de intervención y que se nutrió en parte del modelo neurosecuencial. También no podemos entrar en una terapia con los niños hablando y que nos digan, a ver, cuéntame lo que te ha pasado. Si es un niño que tiene bloqueadas todas sus partes anteriores, tendremos que empezar por el principio. Muchos niños no es que no quieren contar lo que ha pasado, es que no pueden, porque el lenguaje es algo que se desarrolla posteriormente y primero tienen que trabajar áreas mucho más primarias. Por eso, en la parte del bloque de sintonización y regulación, con los niños lo que se trabaja es los sentidos, que es lo mismo que se trabaja desde el modelo neurosecuencial, el tacto, el ritmo y en el mismo orden en el que la naturaleza lo hace. Asimismo, en cualquier modelo de intervención y sobre todo en el modelo de traumaterapia vamos a trabajar con 3 niveles. Sabemos muy bien que cuando queremos desarrollar modelos de reparación terapéutica tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con los padres y tenemos que trabajar con toda la red. Nos faltan muchos profesionales que entiendan la gravedad y la profundidad de todos estos daños, que puedan trabajar en consonancia con nuestro modelo de intervención y que, al igual que las familias, sean capaces de ver al bebé llorando detrás del niño con el puño enfadado. Bien, ¿qué es lo que hacemos aplicando este modelo? Pues lo que hacemos es, hemos empezado a trabajar en un contexto grupal y hemos empezado a reproducir el desarrollo de los niños. Aquí, si os acordáis, si os acordáis en esta diapositiva decíamos que el desarrollo va de lo más primitivo del sistema límbico a lo más evolucionado y que va de los sensores, tacto, olfato, gusto, ritmo, a los efectores. Entonces, lo que hacemos es precisamente eso. Empezamos trabajando de 0 a 4 años, haciendo sesiones grupales con familias y bebés, fundamentalmente niños de 0 a 3 años, damos clases de masajes, pero no se trata simplemente de que las familias den un masaje a los niños. A las familias les formamos en estos conocimientos y les ayudamos a entender que cuando están haciendo esto, están interviniendo o favoreciendo el desarrollo de un cerebro más integrado, que repitiéndolo progresivamente en el tiempo va a generar también cambios epigenéticos. Por tanto, no es simplemente hacer un masaje, porque además, cuando tocamos a un niño, si nos fijamos en un recién nacido, lo que hace una madre, una crianza sana, lo tiene en brazos, pero no solo lo tiene en brazos, le está acariciando, le habla suavemente, le canta, le mece, y entonces es todo ese conjunto el que va favoreciendo las conexiones que necesitamos para que el cerebro vaya evolucionando de manera adecuada. Después del tacto, ¿qué es lo que trabajamos? El ritmo. Bruce Perry suele decir que el cerebro tiene muchos ritmos y que tienen que ir todos en consonancia. El cerebro tiene que tocar todo
al mismo ritmo. Bueno, pues a través del ritmo también sabemos que estamos favoreciendo la regulación emocional. Al final, se trata de hacer todo aquello que va a permitir favorecer la integración emocional y lograr una mayor regulación emocional. ¿Qué hacemos con los que están en la franja de 4 a 14 años? Pues mucho trabajo en parentalidad terapéutica, en desarrollo, identidad, competencias parentales, manejo de conflictos, un montón de cuestiones que en estas familias tienen otra profundidad, porque tienen unos retos mucho mayores. Antes decíamos qué desafíos tienen que afrontar estas familias, son desafíos muy importantes. Y luego ya con los que son más mayores intentamos hacer ya un trabajo mucho más centrado en ellos, trabajo en equilibrio emocional, técnicas de mindfulness, relajación. Estos adolescentes tienen muchísimas dificultades para relajarse, se disparan con mucha facilidad, les cuesta volver a un ritmo basal adecuado y también trabajamos un poco todo lo que tiene que ver con el acceso a la independencia, con la idea de favorecer resiliencia. Como veis, hay una flecha bidireccional porque en realidad esto lo trabajamos con la edad madurativa, no con la edad cronológica. Es decir, que con algunos adolescentes vamos a tener que empezar a hacer el mismo trabajo de masajes. Hombre, no lo hacemos de la misma manera, pero tenemos claro que tenemos que hacer porque necesitan desarrollar esas partes, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Esto puesto en escaleras pues es un poquito un ejemplo, el empezar con los masajes, con las caricias, con las canciones, la formación en rutinas. Bueno, pues es un poco lo que os he ido contando. Para todo ello nos basamos en el modelo de intervención en la parentalidad terapéutica de Jorge y Marjorie, de tal manera, bueno, es un modelo que resulta un poquito complejo para verlo en tan poco tiempo, pero para que podáis interpretarlo, se interpreta de derecha a izquierda. La línea naranja va marcando una parentalidad terapéutica adecuada, es decir, cuando hay un buen apoyo conyugal, normalmente hay una buena integración, hay una empatía suficiente y hay un apego seguro y hay una suficiente elaboración de experiencias traumáticas, pero la línea azul representa cuando no la hay, porque todo está interconectado. O sea, cuando vemos a las familias no falla solo una cosa, falla, hay una ausencia de red, hay un estilo autoritario de crianza rígido o permisivo, que los dos son igual de malos, hay una empatía mínima, hay un apego poco seguro y hay unas experiencias traumáticas no elaboradas. Entonces, en función de las competencias parentales que tienen las familias acogedoras y las familias biológicas, vamos viendo cómo vamos a tener que dar un sentido a cada una de ellas. Vale, y entonces, después de hacer todo esto, os he traído la receta para promover el bienestar de las personas menores de edad acogidas. Ingredientes: presencia, actitud de estar con, ser receptivos e incondicionales, permanencia, prestarles nuestro cerebro mientras se desarrolla el suyo, a ser posible que tengamos bien nuestro cerebro, actitud PACE de Hughes, alegría, aceptación, curiosidad y empatía, cogerlos mucho en brazos, mecerlos, acariciarlos, cantarles canciones, darles masajes, hacerles sentir sentidos, que decía Siegel, mentalizarlos, contarles cuentos, jugar con ellas y con ellos, marcar límites con cariño, que esto es de Marjorie. Elaboración: mezcle todos los ingredientes en cantidades generosas y deje reposar la mezcla. No es tan difícil, ¿no? ¿O sí? Vale, y me gustaría terminar con un apunte final sobre la adolescencia, que, como decía anteriormente, es el periodo seguramente más olvidado y injustamente denostado
Las consultas de psiquiatría han aumentado muchísimo después de la pandemia. Ha sido el colectivo probablemente que más ha sufrido y el más olvidado. Ha sido inhumano lo que se ha hecho con los adolescentes. Estaban en un periodo de máxima necesidad de conexión y los hemos mantenido a todos encerrados en unas condiciones que han sido tremendamente negativas. Ha habido un aumento de autolesiones, intentos de suicidio, problemas de trastornos de la alimentación y además los adolescentes tienen la característica de que cuando queremos son niños y cuando queremos son mayores, y en la pandemia ya eran suficientemente mayores como para entender que tenían que ser responsables, ¿no? Tenemos una deuda con los adolescentes. Lo decíamos antes, durante la pubertad se produce una nueva proliferación de conexiones neuronales, hay un gran aumento de la conectividad cerebral, por tanto podemos hacer una poda que sea eficiente. Bueno, esto lo podéis leer. Se reedita la relación de apego. Siempre se dice que los adolescentes no necesitan a los padres y es mentira. Se vuelve a repetir la misma situación que en los 2 primeros años de vida. Es cuando más necesitan a los padres, aunque no lo puedan verbalizar. No es verdad que los iguales sean más importantes para ellos. Los iguales son importantes, pero los padres son más importantes. Precisamente por esto, porque se reedita la relación de apego. Y es a través de la relación de apego como ellos aprenden a solucionar todos los retos a los que tienen que hacer frente en esta etapa. El acogimiento familiar de adolescentes es un reto muy complejo, pero no debemos dejar de apostar por ellos en nuestras intervenciones, porque siguen necesitando. Y aquí voy a poner también una diapositiva, es la misma que antes, pero ahora me voy a fijar ahí. Y fijaros, hay más de 13.000 adolescentes institucionalizados en el Estado. Se supone que esta es una edad en la que podríamos hacer muchas cosas a través de relaciones incondicionales, personales, y están en instituciones. Y además, cuando lleguen a los 18 años, les vamos a decir que ya son mayores y que se tienen que buscar la vida. Vale, pues como Esther me dijo que quería que pudiésemos tener espacio para el debate, finalizo aquí lo que es mi intervención de la charla. Gracias, Cristina, como siempre. Gracias a vosotros. Un placer escucharte. Bueno, a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero sí que me gustaría que desde el público, quien tenga preguntas, que las pueda hacer, porque al final yo puedo tener el placer o el lujo de preguntártelas en otra ocasión, ¿no? Pero estoy segura que hay gente que tendrá algo que decir, o a lo mejor están tan impactados que a lo mejor aún no están a tiempo de poder decir alguna cosa, ¿no? Lo que veo. Mira, venga, va. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Toni Rubio, soy educador social en un CRAE, en activo, soy mediador familiar sistémico y soy familia de acogida profesional de cuatro chavales, desde hace 12 años. Entonces, es curioso porque vengo un poco con el corazón partido, ¿no? Como decía Alejandro Sanz. Venía de camino y me venía planteando, pero realmente vale la pena que vayas cuando has ido a 20.000 forums y al final va pasando el tiempo, pero decía, no, yo tengo que ir. O sea, yo la experiencia que he tenido como acogedor profesional y que sigo teniendo como acogedor profesional ha sido increíble, es increíble, y pienso que se tendría que promocionar y no puedo quedarme parado. Yo quiero continuar, pero claro, yo pienso que en la parte, el corazón partido, cuando hablo del corazón partido es porque venía con un poco de rabia de decir, aquí hay que remover muchas cosas, muchas. Sí que es cierto que Esther está removiendo mucho a nivel de centros, que se están moviendo cosas, a nivel de
del Instituto Català de l'Acolliment no lo veo tan claro, pero quiero ser positivo, o sea, no quiero hacer una base negativa ni quiero pensar desde lo negativo, pienso que tendríamos que apostar. Yo mi experiencia es absolutamente positiva, creo que ha sido una experiencia de éxito, creo que se tendría que seguir potenciando mucho más el acogimiento, se ha de ir a la calle a buscar familias, no podemos esperar que las familias vean un anuncio y llamen, tienes que ir a las escuelas, tienes que ir al... O sea, nosotros, el hecho de comentarlo en la escuela, de los chavales y tal, ha creado, o sea, ha potenciado la idea de que se ha de acoger, ha habido gente que ha acogido y pienso que es la manera más potente de poder actuar y de poder... hay una parte de rabia que también, cuando te enteras de que en los centros todavía siguen habiendo niños de 0 a 3 años, cuando lo que tú dices es absolutamente todo verdad. O sea, ¿qué estamos haciendo? Que sé que es complicado y sé que no tiene que ser fácil para la gente que está dentro de la administración, pero pienso que lo tenemos que hacer posible. O sea, para eso estamos, para eso están y para eso nos tenemos que mover, ¿no? Y bueno, más que nada es decir eso, ¿no? Que pienso que es absolutamente necesario que vayamos reduciendo los CRAEs no solo de niños de 0 a 12, sino de que a los adolescentes también habrían que buscar fórmulas para buscar familias que pudieran acoger durante un año, durante medio año. O sea, seguro que hay fórmulas, pero nos tenemos que poner, nos tenemos que arremangar. Y también yo pienso que es interesante que desde la administración se pregunte a la gente que ha acogido, que está acogiendo y que lo está haciendo, para coger experiencias y para saber cómo están funcionando, porque yo creo que son de las cosas que faltan y que se tendría que hacer más. O sea, antes de hacer movimientos, vamos a consultar qué es lo que está pasando, cómo se sienten los acogedores, cómo se le han montado para llegar a que sea un acogimiento que ha ido muy bien, que los chavales han salido fortalecidos, y pienso que también se hace poco. O sea, no se pregunta a la gente que realmente lo está viviendo. Y pienso que un poco de todo podría ayudar, ¿no? Pero hemos de apostar, porque es que son el futuro. Y hay muchos recursos que se están destinando a otras cosas cuando el futuro son los chavales. Gracias. Bueno, la exposición, absolutamente de acuerdo en todo, no una duda. Gracias. Vale. Gracias a ti. Yo apuntar que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, en el sentido de que hay que ir a buscar a las familias, hay que hacer más esfuerzo, porque al final tener a los niños en centros cuesta muchísimo dinero y no es una buena medida, no es una medida que genere cambios positivos. Y esto no es ir en contra de acogimiento residencial. Yo soy una gran defensora de acogimiento residencial porque hay algunos niños y niñas que necesitan un centro, que no se van a poder adaptar a una familia de acogida ajena o extensa. Por tanto, acogimiento residencial va a tener que haber siempre, pero debería ser para niños y niñas con problemáticas concretas. Debería desaparecer el acogimiento residencial básico, porque si un niño o niña no tiene un problema especial, debería estar integrado en una familia. Y eso es algo que es indiscutible, porque no es opinable, hay cantidad de estudios. Mira, yo para preparar las charlas siempre me reviso la bibliografía y hemos dado ahora un curso en Girona y me he vuelto a revisar, y hay dos cosas en las que todo el mundo y todos los estudios están de acuerdo. La primera es que para promover cambios realmente importantes hace falta proporcionar relaciones, como hemos hablado, incondicionales, permanentes, estables. Y luego la segunda es que los cambios se tienen que sostener en el tiempo. Por tanto, hay que apostar sí o sí por el acogimiento familiar. ¿Qué nos dicen los estudios sobre las campañas de captación? Pues nos dicen cosas muy interesantes. Lo primero que nos dicen es que hay que tener una presencia continua en los medios,
aunque luego haya grandes campañas. Yo tengo por ahí el vídeo de la última campaña de la Diputación, que si queréis lo podemos poner, que fue muy buena y está dando muy buenos resultados. Los estudios también nos dicen que hasta 1 año y 3 años después no podemos valorar los efectos de la campaña, con lo cual no tenemos que hacer evaluaciones cortoplacistas, porque a veces nos parece que hacemos cosas que no han tenido efecto y de repente te viene al cabo de 3 años una familia y te dice, jo, pues es que yo leí aquello y vi aquello y me sentí tocado, pero no era mi momento porque me estaba separando, porque yo no estaba bien, pero ahora estoy mejor y he dicho, bueno, pues ¿por qué no? O sea, con lo cual muchas veces el fruto de lo que sembramos lo vamos a ver a más largo plazo y luego lo que también nos dicen todos los estudios es que lo que mejor funciona es el boca a boca. Y el boca a boca de familias que puedan hablar bien del acogimiento familiar. Por tanto, para captar nuevas familias, lo primero es cuidar mucho a las que están. Que sean familias que se sientan protegidas por el sistema, que se sientan apoyadas, que se sientan acompañadas y van a ser las mejores captadoras de otras familias. Porque claro, si a ti te viene una familia y te dice que está encantada y que no quiere decir que todo tenga que ser bueno, sabemos que eso es una imagen falsa, pero bueno, si las familias se sienten bien, van a trasladar ese mensaje, ¿no? Con lo cual, es cierto lo que tú dices, tenemos que tener una postura proactiva en la captación de más familias y el sistema tiene que ser coherente y tiene que cuidar a las que ya tienen y tiene que poner políticas que permitan sostener los acogimientos, porque lo que no podemos hacer es depositar a niños con semejante problemática en las familias y luego no estar ahí apoyando. Al final nos cargamos a los niños y nos cargamos a las familias. Por eso marcaba en la diapositiva que es una responsabilidad compartida. La sociedad también tiene que cambiar la mirada sobre estos niños y niñas. No son delincuentes en potencia. Como decían, tú decías lo de preguntar a las familias en Guipúzcoa, se ha hecho el año pasado. Se ha hecho un estudio que además se ha publicado y una de las chavalas que contestó al estudio decía, lo que la gente no entiende es que yo no estoy en un centro por lo que yo he hecho. Yo estoy en un centro por lo que me han hecho a mí. Y dices, pues efectivamente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo mientras tanto... ¿Sí? ¿Hay? ¿Quién? Ah, Pilar. No, y tan Pilar. Bueno, muchas gracias. La verdad es que agradecerte, ¿no?, este espacio de reflexión y la aportación que has hecho, que me ha parecido excelente. Mira, yo me he quedado con algo que has dicho y es que a veces el tiempo de los niños y el tiempo de las familias no es el mismo, ¿no? Es decir, cuando apoyamos todos estos modelos, ¿no?, que llamamos de prevención y de apoyo a familias vulnerables y de apoyo en riesgo, muchas veces volvemos a tener esa mirada adultista, ¿no? Esa mirada de adulto a adulto, ¿no?, del tiempo que necesita el adulto realmente para hacer cambio, realmente para poder reaprenderse, ¿no?, en funciones parentales, de cuidado, de protección, y no tenemos en cuenta el tiempo del niño. No sé si lo compartes, ¿no? Y entonces alargamos todos estos procesos, ¿no?, que basamos en modelos de prevención sin medir el riesgo, ¿no?, tan grave en los que están los niños de maltrato por negligencia, que es en el cual nos cuesta más intervenir, porque ahí vamos poniendo recursos y más recursos y más recursos, ¿no? Y nos va quedando ese abandono emocional, ¿no?, y ese niño tan frágil después, ¿no?, cuando entra en el sistema de protección especializado. No sé si tú lo leías de la misma manera o lo enfocabas diferente. Yo lo comparto plenamente y yo lo uno a una reflexión. No trabajamos en el sistema de protección a la familia, trabajamos en el sistema de protección al menor. Y yo me quedo sorprendida
de que todavía se siga poniendo por delante las necesidades y los deseos de los adultos. Pero, claro, es que es grave que seamos los propios profesionales que deberíamos luchar por el interés superior del niño quienes estemos dando una preponderancia a las necesidades y deseos de las familias biológicas. A mí en mi contexto muchas veces oigo frases como es que tengo 2 años para capacitar a esta madre. Y yo le digo, pues no sé lo que tú tendrás, pero este niño no tiene 2 años para que su madre decida o no hacer algo. Es que no podemos poner a los niños, y además, mira, una frase que me gusta mucho de Rafa Benito, es que el neurodesarrollo no espera. Y yo añado, y no espera por vacaciones de profesionales, ni por bajas, ni por conflictos. Entonces, claro, nos quedamos muy tranquilos diciendo, bueno, pues a ver esta madre, 2 años, a ver qué, o 3, o 4. ¿Y el niño en todo ese momento que está en una urna esperando a ver si pasa algo? Hoy en día tenemos conocimientos suficientes como para saber lo que podemos y lo que no podemos conseguir. Y cuando un niño ya nacido no tiene tiempo para que su madre o su padre dé la vuelta a determinadas situaciones, claro, eso nos enfrenta a otra paradoja del sistema. ¿Cómo llegan los casos a acogimiento familiar? No nos llegan casos que tienen problemas sencillitos. Somos el último eslabón de la cadena. Cuando nos llegan generalmente, ya ha habido intentos de programas de intervención familiar en la parte más de servicios sociales de base, ya han estado otros profesionales previamente. Y entonces, bueno, ya hay un recorrido que ya nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, voy a describir un perfil que estoy seguro que coincidiréis conmigo en que es muy típico. Pues podemos encontrarnos con madres monoparentales que tienen 3 hijos, cada uno de un padre diferente, que sufrieron violencia cuando eran niñas y que han sufrido violencia por parte de todas sus parejas, que viven del salario social de base, que tienen problemas de consumos, que no tienen red de apoyo social, que como mucho tienen a su madre con la que tienen una relación muy ambivalente, de tal manera que a veces se quieren mucho y a veces se detestan, que no tiene trabajo y esto, sabemos que esto para cambiarlo no es cosa de 2 meses ni de 3, con lo cual igual tenemos que afrontar que para estos niños que ya están, no está. Su madre no va a estar en condiciones. A lo mejor, si hace un trabajo, puede estar en condiciones para un siguiente niño que nazca, pero para los que ya están aquí ya llega tarde. Y eso es algo que no se quiere afrontar. Y entonces se empieza como si no hubiese ningún tipo de trayecto previo, se empieza otra vez con una nueva valoración, con un montón de profesionales, que si mando a la madre a tal sitio, lo mando al otro, empezamos con lo que Jorge dice, el peloteo, porque nadie quiere tomar. Y el niño, mientras tanto, ¿qué? La ley no dice que no podamos formalizar directamente acogimientos familiares permanentes, ¿eh? No tenemos que esperar 2 años para dar estabilidad a los niños. La ley dice que si se considera necesario se puede formalizar desde el primer momento, si eso es lo más necesario para el niño, pues por ahí tenemos que ir. ¿Y eso es duro para trabajar con las familias? Sí, pero tenemos que saber por quién apostamos. Y también quiero añadir que a algunas familias les puede doler, pero también agradecen la sinceridad, porque si no les ponemos en una situación imposible. O sea, tenemos a una madre con todos estos problemas y le decimos, tienes que cambiar todo esto. ¿Y qué le damos para que cambie?
No, bueno, pues vete a salud mental, que igual tardan 6 meses en cogerte, y luego vete... Claro, hombre, vamos a tener un poquito de coherencia con lo que hacemos. Vamos a quitarnos la máscara, vamos a afrontar las situaciones difíciles. Bebés, sagas de niños. ¿Tengo que esperar a que maltraten a un bebé? ¿Tengo que esperar a eso para intervenir cuando ya tengo 4 previamente? Pues todo eso tendrá que tener un peso y eso exige profesionales formados, un sistema que proteja la intervención, tomar decisiones ágiles y afrontar que en el sueldo va tomar decisiones difíciles y que nuestro cliente son los niños y niñas y adolescentes que atendemos. Ellos son nuestros clientes, no las familias biológicas, no las familias acogedoras. Y si, de verdad, si hacemos el esfuerzo de diseñar todas las intervenciones poniendo en el foco de nuestra mirada el interés superior del niño, os garantizo que muchos de los debates y de los problemas que tenemos desaparecen, porque son producto de que queremos dar gusto a los adultos, no a los niños. Con lo cual, me encanta la pregunta, porque es uno de mis pilares. Sí, es uno de mis pilares. Yo es que ya me quedo tan a gusto, ¿no? Yo sí que quería introducir un tema, y es que has hablado del bloqueo de los niños, ¿no? Muchas veces esos niños que están en una familia y que se hacen mayores y se van haciendo mayores y entonces, eso que te va subiendo, ¿no? De ese niño que tú lo quieres abrazar, no se deja, que luego se va con cualquiera, que llega a casa, que tú lo das todo y que luego coge y aquel jarrón que tú cuidas tanto, ¡ay! Se me ha caído, ¿no? O que nos ponen a prueba, ¿no? Porque nos quitan pues 1 euro de aquí, nos esconden no sé qué de allá, le cortan el pelo al perro, ¿no? O hacen esas cosas que, y que llega un momento que ya no podemos más, ¿no? Y que ese niño en un momento determinado, muchas veces los equipos deciden, bueno, vamos a separarlos porque esto ya no es bueno para nadie, ¿no? Que esto a lo mejor ya, que te voy a preguntar, es como para hacer otra ponencia, ¿no? Pero que aquí me vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, me viene la culpa del niño, ¿no? Cómo el niño termina culpándose, aunque lo culpen o no, ¿vale? Porque esto ya también es otro tema por una parte le damos la razón, ves como a mí no me quiere nadie, ¿no? Y eso le da una autoimagen, que se mira al espejo y se ve un monstruo, ¿no? Que es incapaz de nadie quererle, entonces voy a actuar en consecuencia a lo que soy, un monstruo, ¿sí? Eso lo sabemos, muchos niños nos lo han contado, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Además, a veces cuando trabajas con estos niños, son incapaces de mirarse al espejo porque no pueden, porque no pueden ver lo que hay allí, ¿no? Cómo de importante es hacer una buena valoración anterior, o sea, no solo de las familias, ¿no? De esas familias que tienen que hacer todo aquello, ¿no? Y además que esa familia en concreto tiene que poder hacer match, ¿no? Con ese niño en concreto, ¿no? O sea, que tenemos que valorar muy bien a las familias y tenemos que valorar muy bien el daño que hay en el niño y cómo funciona el cerebro de ese niño para que se pueda adaptar con el cerebro de esa persona adulta, ¿no? Entonces ahí ya hay, más que una conferencia, a lo mejor un tratado, ¿no? Pero, ¿cómo crees que podemos afrontar todo esto? O sea, porque al final ya tenemos una forma de funcionar, ¿no? Y a mí lo que se me hace difícil muchas veces, o con lo que decía Tony, ¿no? Es que no solo tenemos la necesidad de salir a buscar familias, porque lo tenemos que hacer, y tenemos que tener paciencia. Ahora con la guerra de Ucrania, llamaba gente al teléfono, pero además yo contesté llamadas de teléfono, ¿no? Porque se desbordaron los teléfonos, ¿no? Las llamadas. Gente que decía, no, mira, es que yo me lo había planteado muchas veces de poder ser familia acogedora, ¿no? Pero esto ha sido el revulsivo que a mí me ha hecho pensar que ya es el momento. Porque ahora además estoy en un momento que puedo hacerlo, ¿no? Esas familias están todas recogidas y el ICA las está valorando ahora mismo, ¿no? Para hacer de familias acogedoras. Pero luego nos queda que el niño no puede ir cualquier niño, ¿no? Como también a veces esa obsesión con que todos los niños tienen que ir a una familia y hay niños que no pueden, ¿no?
Hablemos un poquito de esto. ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues como dices, es un tema muy complejo, nos lleva a todo el tema de la formación, selección de familias acogedoras, el emparejamiento, pero bueno, sí que algunas ideas podemos ir comentando, ¿no? En primer lugar, cuando tú valoras a una familia, es adecuada en general, pero luego no va a ser adecuada para cualquier niño o niña. Nosotros cuando hacemos la valoración de las familias, sí que avanzamos puntos débiles y fuertes de la familia, de tal manera que ya se puede ir perfilando un poquito el tipo de niño o de niña que va a poder acoger esa familia. O sea, hay que incluir en el proceso de valoración qué expectativa tienen acerca de qué niño creen o qué niña creen que podrían acoger. No todas las familias están dispuestas a acoger, por ejemplo, a niños de cualquier etnia o raza. Por ejemplo, con niños gitanos hay familias que directamente te dicen que no los acogerían. Quiero decir que no solo son cuestiones de sexo y edad, sino que hay muchas más variables, ¿no?, que hay que incluirlas en el proceso de valoración de tal manera que afinemos un poquito más. ¿Es adecuado? Sí, pero ¿para qué tipo de niños? Hay familias que pueden funcionar bien con niños pequeños, pero no pueden funcionar bien con niños más mayores. Entonces, todo esto hay que incluirlo en el proceso de la valoración. Muy importante a la hora de hacer el emparejamiento, y esto es algo que lo comentábamos en el grupo de acogidas de urgencia, es deseable que quien conoce a las familias conozca a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque el contacto personal te da lo que Porges llama la neurocepción, ¿no? Que estás delante y dices, uff, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Y esa información es fundamental, porque claro, no es un no va a funcionar de alguien que no tiene ni idea de acogimiento familiar, es un no va a funcionar de alguien que tiene años de experiencia y que tiene años de ver emparejamientos, de ver familias, de ver niños, con lo cual eso es un juicio experto que evidentemente tiene que ir acompañado de más cosas, ¿no? Pero en los papeles no podemos llegar a captar todo, con lo cual una buena práctica es conocer muy bien los niños y las niñas que están orientadas a acogimiento familiar. Quien va a tener que buscarles familia, aunque no conozca a todas las posibles familias, por lo menos que conozca muy bien a los niños y a las niñas. Yo suelo contar a veces pues una experiencia que tuve, que fui a visitar a un niño para el que habíamos pensado un hombre soltero, a un niño ya mayorcito. Yo ya le conocía, pero bueno, fuimos al piso con idea de tantear si esta propuesta pues podía estar bien, ¿no? Y estábamos hablando con él y nos dice, bueno, que sepas que yo quiero una familia de padre, madre y hermanos, ¿eh? Dije, pues nada, me meto aquí mi emparejamiento, lo hago trizas y me olvido. Oye, pues para ese niño su representación de familia era esa, que podríamos haber forzado, seguramente con mucho riesgo de fracaso, porque no habría aceptado lo que queríamos. Y ahí entra la segunda parte de la baraja. No solo tenemos que preparar a las familias, tenemos que preparar a los niños. Los niños que están orientados a acogimiento familiar tienen que saber lo que es eso. Y luego tenemos también que permitir y estar atentos a la neurocepción de las familias y de los niños. Hay niños que igual, pues hay adultos que les generan rechazo, pues porque igual les activan memorias traumáticas, y a lo mejor conocen a una familia y no les gusta. Y hay otras donde la sintonía sale rápidamente, pues igual que no nos enamoramos de cualquier hombre ni de cualquier mujer, pues con esto pasa un poquito lo mismo. Entonces, creo que tenemos que huir de planteamientos muy rígidos, tenemos que ser muy humildes y decir, bueno, nosotros pensamos que esto puede funcionar, pero luego también estar muy abiertos a lo que las partes dicen, ¿no?
Y fíjate, el otro día también comentábamos que cuando va a empezar un acogimiento, bueno, pues normalmente se mantiene una entrevista con la familia acogedora, o cuando van a ir a empezar visitas, ¿no?, por ejemplo, y se les enseña el sitio donde se van a hacer. Es muy raro que se haga con los niños. Normalmente con las familias cuidamos mucho todo ese proceso de presentarles, de enseñarles, de decirles normas, derechos, etcétera, etcétera, pero con los niños es muy raro. Van allí y ya el primer día ya ven dónde van a hacer las visitas, con quién, y no hay esa diferencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos procedimientos que están pensados para adultos. ¿Qué tenemos que hacer? Pensarlos para los niños. Porque además son nuestros clientes y nos debemos a ellos. He visto una mano, me ha parecido. No. A ver, sí, he visto una mano. Yo no vengo de este campo, pero ahora quería haceros una pregunta. A los niños que son conscientes de su propia problemática, ¿se les consulta si ellos quieren ir a una familia de acogida? Con 12 años es obligatorio que consientan y tienen que consentir por escrito, y ha habido veces que los niños han dicho no, yo no quiero ir, y por debajo la ley no lo establece como obligatorio, pero siempre hay que consultarles. Sí, en algunos niños pueden tener una lealtad muy fuerte a sus familias biológicas y no estar en condiciones de ir a una familia. Sí. De hecho, a los niños siempre se les pregunta, y además, aunque sean pequeños, no tengan edad para preguntar, bueno, al menos las instrucciones internas que tenemos en la Dirección General de Atención a la Infancia aquí en Cataluña es que a los niños se les tiene que hablar del tema. O sea, los niños, pues es un niño que tiene 5 años y tú quieres, bueno, pues le tienes que poner alternativa, explicárselo, claro, en palabras que lo pueda entender, pero los niños tienen que estar convencidos, no pueden ir con miedo sin saber dónde van, se tienen que preparar muchísimo. Una cosa es un bebé recién nacido, pues bueno, vale, ¿no? Pero es que ya cuando ya llegas unos días se tiene que hacer un plan, tienes que tener un plan, ¿no? Y a la mínima que el niño tiene una capacidad para decidir, bueno, pues si le gusta la sopa más que el puré, pues también tienes que ver cómo reacciona y cómo podría tener cómo llevarlo, ¿no? Luego está también el match, ¿no? Que hay niños, pues que bueno, a veces también los profesionales queremos, con ese afán de protección de los niños, también pensamos que cualquier familia es válida para cualquier niño, y eso no es así. Tenemos familias buenísimas que han tenido un montón de acogimientos y que, bueno, pues en un caso determinado no funciona, no funciona, y entonces ya le ponemos así, ¿no?, la cruz a la familia y el niño de vuelta al centro, y bueno, empezamos también a pensar, ¿no?, y a discutir durante meses y meses, ¿no?, si puede volver con una familia, si no puede volver, si tenemos que buscarle otra, si esa familia puede acoger a más niños, ¿no? En cuanto a lo que tendríamos que hacer a lo mejor es cuidar más esas relaciones, ¿no? Porque me acuerdo hace muchos años que hicimos un congreso de resiliencia aquí en Barcelona, en el Liceo Francés, que vino Boris Cyrulnik, y que había un caso de una señora que había hecho un acogimiento con un chico que, bueno, fracasó porque el niño tuvo un momento de su vida que no funcionaba, ¿no? Pero, y ahí vinieron como testimonio de que el niño terminó su año y medio que le quedaba en un centro, pero luego, al hacerse mayores, ¿no?, aunque el chico, se fue a vivir al mismo pueblo, ¿no?, y pues aún va a comer los domingos, ¿no?, y los fines de semana, y evidentemente los días de Navidad. Pero que a veces, ¿no?, que no puedan seguir conviviendo juntos no quiere decir que no puedan mantener la relación. Y de ahí yo te sacaría otra pregunta, estoy preguntona hoy, que tiene que ver con muchas veces cuando cuando preparamos un acogimiento y el plan de acoplamiento y todo esto, a veces hay informaciones de lo que le pasa a los niños o de lo que o que les pasa a las familias que no se cuenta, ¿no? Que no se cuenta. Y
se hace con el objetivo de proteger, ¿no?, a la familia, para que, pues a lo mejor, para que no le dé demasiada pena al niño, para que no piensen que el niño puede ser horroroso, pueden salir cosas, ¿no? Y ahí yo tengo dudas, ¿no?, de cómo que a veces, o sea, la realidad, aunque sea muy cruel, ¿no?, tiene que ser contada porque es así. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, pues me sirve porque además se engancha con lo anterior que quería terminar y que creo que va muy unido también a esta pregunta. Al igual que en medicina existe el consentimiento informado, también lo tenemos que trasladar a nuestra práctica. Y lo que tenemos que hacer es un consentimiento informado, no un consentimiento firmado. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil manipular, ¿no? Es muy fácil manipular ni siquiera mintiendo, simplemente guardando mi información. Yo puedo manipular a un niño o a un adulto contándole solo una parte de la realidad. Por tanto, cuando vamos a decirle a un niño a ver si quiere o no, que hay una familia, que hay una posibilidad, que podríamos intentarlo, que a ver si a él le gustaría, nos diga el niño que sí o que no, nos tenemos que asegurar de que ese niño o esa niña entiende bien lo que estamos diciendo, entiende bien las ventajas, las desventajas, si comprende bien que igual si rechaza esta posibilidad, igual va a tardar mucho en que vuelva a haber una nueva posibilidad, porque a veces los niños tienen que tomar decisiones sin disponer de toda la información y sin saber también qué consecuencias puede tener su decisión a corto, medio y largo plazo. Y tenemos la responsabilidad de que ellos tomen la decisión con toda la información en la mano. Y eso es algo que lo puedo vincular a lo que estabas comentando ahora, Esther. Si yo voy a decirle, nosotros lo que hacemos es que el emparejamiento lo hacemos en dos fases. Primero hacemos lo que llamamos el tanteo, ¿no? Pues que tú estás con una familia y tanteas. Oye, tenemos en mente un chico, una chica de estas características, das una imagen más general, ¿os cuadra? ¿Os parece que...? Un poco con la idea de que si no cuadra no tengo por qué andar contando la vida de los niños a todo el mundo y se la voy a contar solo a quien realmente está dispuesto. Con lo cual, bueno, primero haces un tanteo, ¿no? Si la familia dice sí, queremos seguir adelante, nos hace mucha ilusión, pues entonces ahí ya tienes que contar la información. Y yo personalmente soy de la opinión de que tienen que tener toda la información, porque sin información no van a poder entender muchas cosas de las que pasan y además no van a estar en condiciones de ayudarle. Pero es que incluso desde el punto de vista ético es muy cuestionable que tú le propongas un niño a una familia para que forme parte de su familia y que te reserves información vital o información imprescindible. Nosotros pensamos que las familias tienen derecho a saberlo todo. Evidentemente, ellas también tienen una obligación de confidencialidad y de utilizar esa información únicamente para ayudar a los chicos y chicas de los que se hacen cargo. Pero es fundamental que la conozcan. Sí, yo sí, lo tengo clarísimo. No solo en eso, creo que la transparencia es lo que mejor funciona con todo, también con las familias biológicas, A veces hay unas actitudes paternalistas de querer proteger a las familias y entonces entran en unos juegos muy complicados. Transparencia fundamental. Ahí ya te vas, yo estaba pensando también, ¿no?, en la relación que se establece entre las familias acogedoras y las familias biológicas, ¿no? Que muchas veces protegemos esto, ¿no? No dejamos que... ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, pues evidentemente llegar a conseguir una buena relación entre las dos familias es un objetivo, yo creo que de todo programa de acogimiento familiar, pero en nuestro caso, al principio hacíamos presentación desde el comienzo y nos dimos cuenta que algunas presentaciones no eran buenas, era demasiado pronto. Entonces ahora no lo hacemos desde el principio,
empiezan sin conocerse y cuando ya vemos que hay una buena evolución, que la familia biológica ya acepta la medida de acogimiento familiar, que ha hecho ese proceso de duelo, de poder reconocer, pues me da mucha pena no poder cuidar de mi hija, pero yo sé que la familia lo está haciendo bien, hay un deseo, pues entonces sí, entonces ya procedemos a que se junten y una vez que ya las hemos presentado intentamos pues que se puedan ver en los momentos de entrega y despedida de las visitas, pero es labor de los profesionales asegurarnos de que eso va a ir bien. Y si lo hacemos desde el principio, corremos el riesgo de que igual la familia biológica está todavía con el duelo muy abierto, puede ser demasiado pronto para ella, la familia acogedora se puede sentir intimidada, como que le está quitando su hijo. Entonces, son unas situaciones muy delicadas y somos partidarias de hacerlo, pero cuando las familias están preparadas. Y lo que es indudable es que cuando se consigue, los niños y las niñas se tranquilizan mucho. Importante para reducir el conflicto de lealtades, ¿no? Yo querría aportar, lo digo porque en nuestro caso se dio así. O sea, empezamos con el acogimiento, que las familias tienen un dolor muy fuerte y evidentemente es muy complicado trabajar con eso. Sí que luego se hizo un trabajo sistémico muy potente desde la Haya con la familia y nosotros con los chavales. Y es cierto que cuando se dio la presentación fue como muy emotivo, porque es como que relajas a los chavales. Los chavales dicen, bueno, no tengo que ser lealtad ni a uno ni al otro, porque mi madre me quiere, mi madre biológica o mi padre, mi familia biológica me quieren, pero no me pueden tener, y los padres acogedores me quieren, que son los que me pueden tener, y ellos se llevan bien. Y aquí o sea, nosotros el cambio fue brutal. O sea, aquí a partir de aquí se abrió una puerta y luego lo bueno es que luego puedes ir trabajando familia, la acogida con la familia biológica, incluso asesorando muchas veces en la relación telefónica, ¿no? Y en nuestro caso, que la grande ya se hizo un trabajo para que volvieras con la madre biológica, todavía nos llama la madre diciendo, mira, tengo este problema, ¿qué haría? Y pienso que eso es básico y sí que es cierto que al principio se ha de ir con mucho, José, se ha de potenciar, se ha de trabajar muy bien desde la Haya con la familia y hacerlo muy progresivamente. Bueno, a ver, son las 8 menos cuarto, más que nada porque a las 8 en punto esto hace clac y se cierra por respeto a las personas que están viéndolo ¿no? Que se quedarían ahí, se les corta y dicen, ¿y ahora qué han hablado? ¿No? Entonces pasaríamos también ya a cerrar la conferencia. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Un placer, y yo ya estoy pensando en el tema de la próxima conferencia que puedes venir, ¿no? Y también agradecer a Cristina que hoy esté aquí y también porque, bueno, desde hace poco ha empezado a trabajar no solo con la de Gaia, sino también con el ICA, en un grupo que estamos reflexionando sobre el acogimiento familiar de urgencia y diagnóstico para ver cómo podemos mejorar, ¿no?, nuestro trabajo en este campo y que, bueno, pues que también le agradecemos un montón que esté aquí. Al final esta conferencia es un punto más, es un paso más adelante del resto de conferencias que hemos hecho para pues, hacer eso, ¿no?, de ponernos las gafas de los niños, de acordarnos que nuestros clientes son los niños, que les tenemos que ver con esas gafas especiales y escuchar, ¿no?, muy atentamente, porque muchas veces los niños nos dicen cosas, ¿no?, que los adultos no estamos para la labor de escuchar. Está claro que tenemos mucho trabajo por delante, que hay cosas preparadas, ¿no?, que estamos en una evaluación constante, pero que tenemos mucho recorrido aún para hacer y, bueno, pues las conferencias son un punto más. Hoy hemos hablado del acogimiento familiar, pero, como decía Cristina hace un momentito, que me he quedado con el comentario, ¿no?, dice, yo soy una defensora de los centros tienen que existir, los centros pueden existir, deben existir, y los centros también pueden ser espacios donde a esos niños los ayudamos muchísimo, que toda esa cosa así que has puesto de todas esas funciones que tiene que hacer la familia
desde otro punto de vista, de otra manera, los centros también lo pueden hacer. Pueden trabajar también con aquellos niños que no están preparados para ir en una familia, a lo mejor los pueden preparar para posteriormente ir en una familia y que, bueno, pues la próxima conferencia vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello y no será en diciembre vamos a hacer vacaciones de conferencias, porque diciembre todos sabemos que es entre el puente, ¿no?, de principios de diciembre y las navidades, pues como que no estamos por la labor de si estamos por otras cosas, pero sí que en enero tenemos ya programada la próxima conferencia, que será José Luis Gonzalo Marrodán, quien vamos a hablar con él de cómo, que él tiene mucha experiencia ya dilatada y que también, compañero de Cristina, ¿no?, de ir por estos mundos y también de dialogar, hablar, descubrir, ¿no?, y esa investigación-acción de cómo podemos ayudar y cómo también el acogimiento residencial puede ser un instrumento reparador para esos niños que han sufrido y que, bueno, pues también vamos a aprovechar esas ventanas de oportunidad, ¿no? Y también pensando en que el acogimiento residencial está pensado para los 21 y ahora incluso con las prórrogas hasta los 23, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y ahí vamos a poner un granito más de arena a intentar construir un sistema de protección más fuerte, mejor, más justo, sobre todo para nuestros niños y para ayudar a mejorar su situación. Muchas gracias a todos por venir, a los que nos están escuchando por YouTube, que sé que son muchísimos, seguro hoy y en los próximos días muchos más. Y nada, agradeceros a todos y nos vemos en enero, ¿de acuerdo? Gracias.